Bienvenidos un día más al seminario de las piedras al reino del Mesías. Es para mí muy grato el poder seguir en este seminario donde analizamos desde la aparición, las manifestaciones de Dios al principio de la humanidad, como en montes, en piedras, en pozos, y el recorrido bíblico, el periodo intertestamentario, la historia de la Iglesia y la separación de cristianismo, de judaísmo, la época de Jesús, los grupos religiosos que aparecen en el periodo intertestamentario, donde tenéis en mi canal de YouTube, allí podéis disfrutar de todas estas clases. Creo que esta es la número 13 y es la segunda parte que estuvimos hablando acerca de la reforma. Vamos hoy a ahondar un poquito más en el tema de la reforma y hablemos, pues antes de entrar, hablemos que hay tres puntos importantes para estudiar la reforma, con tres focos principales a destacar. Es en Francia con Calvino, Alemania, por supuesto, con Lutero, que es el primero. Vamos a empezar por orden. Lutero en Alemania, Calvino en Francia, y también importante remarcar Inglaterra con Enrique VIII, la aparición de los hugonotes, de los valdeses, que hablemos en la clase anterior, en lo que fueron muy perseguidos, eran conocidos por los puritanos, y marcharon hacia el Nuevo Mundo, a las Américas, y allí pues ya se esparció lo que era el protestantismo. Estos tres núcleos importantes a destacar, Inglaterra, Francia y Alemania, y vamos a hacer algunas reseñas en esta clase y ver que las condiciones sociales, políticas y espirituales propias de la época del Renacimiento, pues ocasionaron en el seno de lo que era la sociedad occidental, pues un movimiento de transformación, perdón, en el origen religioso. Entonces esto se denomina reforma. Se trata esto de una profunda revolución que se realizó a principios del siglo XVI, como hablemos, en el seno de la Iglesia Católica, y que originó la separación de muchos fieles de la obediencia al Papa, es decir, a Roma, sobre todo con las bulas papales, la corrupción que había, la infabilidad del Papa, la adoración a los santos, que también hablemos en clases pasadas. Y ahí surge el protestantismo. En realidad, esta reforma debería denominarse más concretamente, aunque la dominó Roma, la reforma protestante, porque existió también una reforma católica, realizada también en el seno de la Iglesia, que luego lo vamos a ver, la contrarreforma, y hubo además, lo que ahora os digo, una contrarreforma o lucha del catolicismo contra el protestantismo. Veremos también cómo hay unas luchas de catolicismo, protestantismo, como hablemos con una de las hijas de Enrique VIII en Inglaterra, que hubo una gran persecución, unas grandes matanzas a los puritanos, donde mató a más de 200 pastores, etcétera, etcétera. Como hablaba, se le da el nombre de reforma al movimiento de protesta contra la Iglesia de Roma, iniciado por Martín Lutero en 1517. Durante la Edad Media, la elección del Papa dependía, como hablemos, de intereses políticos de los señores italianos. El Papa regía como prácticamente un rey o soberano. A veces los altos cargos de la Iglesia se otorgaban a nobles ignorantes desde el punto de vista religioso, solamente porque había intereses políticos o económicos, se les daban lugares en el clero y cargos en el clero. Y gozaban pues de ventajas materiales, riqueza, vida licenciosa, etc. San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán señalaron el poder material de la Iglesia y la ignorancia de los clérigos. San Agustín y Santo Domingo de Guzmán vieron que todos estos nobles eran unos ignorantes tocante a lo religioso. Y era tal el poder de la Iglesia
que la coronación de un rey solo era válida si lo coronaba el Papa. Fijaos hasta qué punto es cuando resurge la Reforma, como está la Iglesia de Roma. La Reforma permitió que varios estados europeos se independizaran de la Iglesia católica y de la nobleza. También destacar que los humanistas invitaron a los cristianos a valerse directamente por de lo que era la Biblia para interpretar su religión. También la Biblia, perdón, estaba prohibida y los humanistas invitaron a los cristianos y a la gente de vulgo a empezar pues, a abrir sus Biblias y resolver sus propios problemas espirituales sin tener que acudir porque a este clero que ya estaba tan politizado y tan desviado de la verdad de Cristo y los apóstoles. Atacaron los vicios e ignorancia de la realeza, estos primeros protestantes, y la superstición que había también en el clero de la Iglesia romana. Impugnaron, protestaron contra el celibato de los sacerdotes, la adoración a las reliquias, a la adoración a los santos, gulas papales, etc. Hay que decir también que el hombre se valió de su propia razón para llevar su vida religiosa, buscando pues, la verdad en donde tiene que estar, que es en la Biblia. Aparte de los humanistas, habían reformadores también espirituales, predicadores, que ahora hablaremos de ello, que se dirigían directamente al pueblo, y a los estadistas y a los eclesiásticos que se dirigían a Roma y protestaban contra ellos. Los humanistas daban más importancia al intelecto que a la inspiración divina, como humanistas, ¿no? La rebeldía de estos humanistas cundió ya por toda Europa. Es decir, se levantan los humanistas y también hombres predicadores que protestan contra esta desviación de la Iglesia de Roma. Como decía al principio, Alemania a principios del siglo XVI estaba integrada pues, en territorios feudales y la Iglesia poseía enormes territorios. Roma, la nobleza y el clero tenían una vida fastuosa en contraste con la pobreza de humildes y del pequeño clero. Vamos a hablar de Martín Lutero, que nace en 1483 y muere en 1546, que estudió Derecho con muchas dificultades, y la muerte de un gran amigo originó que se hiciera un monje agustino en el 1507. Fue un religioso ejemplar, se graduó como doctor en Filosofía y Teología en la Universidad de Wittenberg. Visitó Roma en el 1510 y allí vio la corrupción de la ciudad, que va a ser el colmo para Martín Lutero, que era un monje agustino, como decía. Y viaja a Roma en 1510 y allí contempla con estupor la corrupción de la ciudad y de la corte pontificia le causaron muy profundo malestar. Las inquietudes espirituales de Lutero y religiosas se acentuaban cada día más y temían por el más allá y la muerte. Una frase de San Agustín cambió notablemente la vida de Lutero, que dice: el justo se salva por la fe. Esa iba a ser la frase, no de San Agustín, sino que era una frase ya de San Pablo. Es decir, que el pecador no podrá salvarse por sus obras, como decía el clero romano, sino por su fe, y la fe que Dios da, que no la compra ni la vende. León X deseaba terminar la construcción de la Basílica de San Pedro y para obtener fondos en el 1515, que ya está Lutero en su cambio y transformación, ¿no?, otorgó indulgencias al que le diera limosna para la obra de la catedral, es decir, perdón de pecados por dinero para construir la Basílica de San Pedro, a través de los monjes dominicos. Martín Lutero se opuso rotundamente a la venta de indulgencias y declaró la 95 tesis contra las indulgencias, aprovechándose de la imprenta de Gutenberg, que ya existía la imprenta, y clavar las 95 tesis allí en la catedral, diciendo que no servía a los pecadores si no se arrepentían. Tenemos que también ver ahora a Juan Calvino. Vamos a verle. Juan Calvino, y como decía, en 1518 Lutero afirmó que solo la palabra de Dios era infalible. Por lo tanto, el Papa no era infalible. Se le atacó
como hereje a Lutero. Además, manifestó que los eclesiásticos no eran superiores, los sacerdotes no eran superiores a los laicos. Pedía que los cristianos, Lutero pedía que los cristianos, hermanos, se desligaran de Roma y dejaran de enviar dinero al Papa, y el Papa en el 1520 excomulga al monje agustino Martín Lutero. En vista del apoyo de varios príncipes alemanes que le dieron a Lutero, hubo varios príncipes alemanes que brindaron ayuda a Lutero, el emperador Carlos V de España, es decir, que la reforma donde menos fuerte se instaló fue en España. ¿Por qué? Por la influencia católica que tenían los reyes españoles y también en Italia, aunque también hubo reforma en España y en Italia, pero fueron menos, por supuesto, que Inglaterra, que Francia y Alemania, con Calvino, Lutero y Enrique VIII. Como decía, los príncipes ayudaban a algunos príncipes alemanes a Lutero, pero el emperador Carlos V intervino otorgándole la oportunidad de defenderse. Carlos V, que también tenía dominio sobre Alemania, que era rey de España, y también tenía poderes sobre Alemania, e intervino para darle la oportunidad a Lutero de defenderse públicamente del cargo de ser hereje, que le habían dicho que era un hereje. En una reunión que hubo, que se llamó la Dieta de Worms, Lutero corrobora su doctrina y fue condenado, por lo que tuvo que esconderse en el castillo de Wartburg. Estuvo escondido por amigos durante 2 años, durante los cuales él se dedicó a traducir la Biblia a la lengua alemana y a escribir también folletos de propaganda y a escribir cánticos, coros religiosos. Los nobles príncipes también, que ya eran luteranos, secularizaron en su provecho los bienes del clero. Es decir, los bienes del clero, los nobles luteranos, lo hicieron no de Roma, sino secular. Entonces, Carlos V, rey, decidió en 1529, otorgó permiso de practicar el luteranismo, pero prohibió que se propagara. Ya Carlos V, a ver que no podía en 1529, otorgó permiso para practicar el luteranismo, pero prohibió que se propagase por nuevas tierras, es decir, que no se esparciera por otros lugares. Los luteranos protestaron, por supuesto, no estaban de acuerdo, por lo que desde entonces se les conoce como protestantes. ¿Por qué la palabra protestantes? Porque protestaron ante las medidas de Carlos V. No fue posible conciliar los intereses y hacer una reconciliación entre católicos y protestantes, y la lucha duró varios años. Después de la muerte de Lutero, Carlos V firma la paz de Hamburgo, afirmando que los señores y príncipes podían escoger libremente la religión católica o luterana. Tenemos que decir que la nueva religión cundió ya por gran parte de Europa, como podríamos decir Suecia, tuvo también el protestantismo, Dinamarca, Noruega, Suiza. Y en Francia, y ahora pasaremos a hablar de Lutero, de Calvino, en Francia campesinos y artesanos aceptaban esta nueva religión, el luteranismo, protestantismo, que les permitía ya orar en lengua vulgar o francesa, porque antes las misas se decían en latín. Prácticamente el pueblo que no sabía latín no podían orar ni hacer sus ritos religiosos y las oraciones eran en latín. Entonces el protestantismo permite, y en Francia los campesinos y artesanos, gente del pueblo, empiezan su nueva religión que permite el orar en su lengua natal. Si hablamos de Francia, pues francesa, lengua francesa. Los miembros de las comunidades protestantes se denominaban hugonotes, ya hablemos de ellos la clase pasada. El movimiento luterano llega también a Inglaterra, ya hablemos de Enrique VIII, y a los Países Bajos, Holanda, Dinamarca y demás, y finalmente los movimientos de la Reforma sirvieron para asegurar el triunfo de la libertad de la conciencia de algunos países. Tenemos que decir que había intereses espirituales, gente que no estaban de acuerdo, porque lo que Roma había
caído, pues había, como Lutero, protestas por esa desviación de la Biblia y volver realmente a la justificación por fe, a la doctrina de la Biblia, quitar la adoración a ídolos, las indulgencias papales, pero luego también se aprovecharon de la Reforma, pues otros que pretendían, por ejemplo, como los humanistas, pues salir del ámbito de los nobles católicos, que Roma, sin tener ninguna preparación como sacerdote, les otorgaba poderes. Aquí vemos Lutero, una imagen de esta dieta de Worms, donde se le llamó para defenderse de sus doctrinas. Y Carlos V decidió ya en 1529, como he dicho, practicar el luteranismo, pero prohibió que se propagara, a lo que los seguidores de Lutero protestaron, de ahí el nombre protestante. Hablando de Juan Calvino, de 1509 a 1564, decir que nació en Nyon, en Francia, inició su carrera eclesiástica por deseo de sus padres, pero no llegó a ordenarse, pues la abandonó al interesarse por la campaña de Lutero. Es decir, Calvino escucha de Lutero y la carrera eclesiástica que sus padres querían que tomara la abandona y se interesa más por lo que predica Lutero en Alemania. Él está en Francia, es perseguido en su patria por sus ideas religiosas, él viaja aquí a Navarra, a España y también a Italia, y se refugia por último en Basilea, en Suiza, donde publicó su obra fundamental de Calvino, la vamos a decir, Institución de la Religión Cristiana. El centro de predicación y de acción fue desde 1536 la ciudad de Ginebra, es el núcleo, el cuartel general de él. Era un severo reformador, reformista, provocó el descontento de los habitantes de Ginebra, que se sublevaron contra él en 1538. 3 años más tarde recuperó la ciudad apoyado por partidarios de él e implantó en ella la más severa de las dictaduras. Calvino implantó una severa dictadura de protestantismo. Su reforma comprende no solo la disciplina de la Iglesia, sino la disciplina también del Estado, del gobierno, a diferencia de Lutero, que no quería tener ninguna influencia en el Estado, sino solo denunciarla. Lutero sí. También quiere imponer el protestantismo en el Estado, en la Iglesia, en la vida pública y en la vida privada. Calvino creía que el Estado debía estar sometido a la organización de la Iglesia y de la comunidad. Dividió el clero en ministros, pastores, ancianos y diáconos. Esto hizo Calvino, dividir el clero, ministros, pastores, diáconos y ancianos. Entregó el gobierno a 2 órganos que él creó. El primero, Venerable Compañía, que así se llamaba, aquí te lo he remarcado en amarillo, tenía atribuciones exclusivamente religiosas, y el segundo era el consistorio, formado por ministros y ancianos que dictaminaban sobre asuntos religiosos, vigilaba las costumbres y la vida moral de los ciudadanos. Es decir, hizo un gobierno con 2 focos, uno que eran solo atribuciones exclusivamente religiosas, y el segundo era formado por ministros y ancianos que dictaminaban leyes sobre asuntos eclesiásticos. Este código de ordenanzas eclesiásticas eran reglamentadas en el régimen interno de la ciudad. Calvino, que se consideraba a sí mismo un delegado de Dios en la tierra, fue totalmente intransigente y cruel con los que se oponían a su doctrina cívico-religiosa, los condenó a la hoguera y también al cadalso. Tenemos que decir que tristemente a su férrea convicción y la institución, como decíamos, allí donde él estaba, en Basilea, en Suiza, en Ginebra sobre todo, fuertemente lo arraigó. Entonces llevó a mucha gente Calvino a la hoguera y al cadalso. El calvinismo acepta la Biblia, la acepta como única autoridad en materia religiosa. Concede a sus fieles la posibilidad. Antes tenemos que decir que hubo un médico español llamado Miguel Servet que descubrió la doble circulación de la sangre, la circulación pulmonar. Servet escribía
era un judío español, sefardí, escribía pues no de acuerdo con lo que escribía Calvino. Calvino hizo una persecución contra Miguel Servet y consiguió por todos los medios condenarle también a la muerte. Es unas páginas negras que tuvo Calvino y llevaba gente al patíbulo. Como seguía hablando, el calvinismo acepta la Biblia como su única autoridad en materia religiosa y concede a los fieles la posibilidad de interpretar, se le da permiso para interpretar a los fieles las escrituras en forma libre. Es diferente el calvinismo al luteranismo cuando dice que el cristianismo no se salva por la fe, sino por la voluntad de Dios que ha decidido a quiénes condena y a quién salva. Luego hablaremos de la diferencia del protestantismo del Calvino con el de Lutero. Calvino dice que Dios es el único que puede decir quiénes son salvos y quién no, porque están predestinados desde antes de la fundación del mundo. Sin en cambio, Lutero decía que no. Calvino también dice que Dios ha destinado a la salvación a algunos, a los que llaman los elegidos, y a otros los ha condenado llamándolos réprobos. Por lo que ni los pecados repetidos ni las virtudes heroicas conducen al infierno o a la salvación. Es decir, ser bueno o malo no puede modificar una voluntad de Dios implacable de Dios. El calvinismo es una religión fatalista que dice que el hombre está reprobado, el hombre no puede arrepentirse y que ya Dios tiene predestinados antes de nacer quién son condenados y quién son salvos. Y considera como inútil todos los medios que la Iglesia o el hombre considera básicos para la salvación. Calvino también suprimió los sacramentos, con excepción del bautismo y la comunión, que para el propio Calvino solo tenían el valor de simples símbolos conmemorativos. A las iglesias y a los sacerdotes les retiraron la decoración y el vestuario en una total austeridad, de tal manera que los fieles elegían la manera democrática de sus propios sacerdotes y vigilantes morales. Calvino transformó la alegre ciudad de Ginebra en una ciudad pues triste, seria y sombría. El calvinismo cundió por toda Suiza, Francia, Inglaterra, Escocia, Países Bajos, Polonia, Hungría y América del Norte. Hablando de la Reforma, en Francia, el calvinismo encontró en los humanistas que antes hablábamos y en los hombres del Renacimiento franceses partidarios decididos. Por ejemplo, Francisco I, rey de Francia, que era católico movido por el odio al emperador Carlos V, otorgó a veces su protección a los luteranos de Alemania, como antes hablaba. Enrique II, su hijo, percibió la rápida propagación de la Reforma en el sur de Francia y en Navarra, en España. Campesinos y artesanos aceptaron con júbilo la religión que les permitía rezar, como antes hablaba, no solo en latín, sino en la lengua francesa. Francia y la España de Felipe II atacaron el calvinismo, cuando su líder murió en 1559. Continuando las persecuciones, Francisco II, Carlos IX y Felipe III, quienes condujeron las terribles guerras de religión que conmovieron a Francia desde 1562 al 1593. A la muerte de Enrique II, Francia se divide en dos bandos. El bando protestante, que contaba con príncipes borbones, que tenían como representantes a Antonio, que a su vez estaba casado con Juana de Albre, reina de Navarra, quienes protegían con la reina a la nueva doctrina. Estos protegían el calvinismo o el protestantismo. El bando católico, apodado papista, fue apoyado por Catalina de Médicis y los príncipes y reyes de Valois, con la familia de Guisá, sobre todo con Francisco de Guisa, vencedor de Carlos V, y su hermano, el cardenal de Lorena. Catalina de Médicis recelaba tanto de los protestantes como de los católicos. Temía que la corona de Francia, el reino de Francia, fuese arrebatado a sus hijos por los representantes de uno u otro bando, de protestantes o católicos.
por lo que a veces apoyó alternadamente a veces a católicos, a veces a protestantes, y no se decidía y estaba entre los dos. Su hijo Francisco II estaba casado con María Estuardo, reina de Escocia, sobrina de de hombre llamado Guisa, familia Guisa. A través del cardenal de Lorena persiguió, Francisco II persiguió a los protestantes mientras él se refugió en el castillo de Amboise. Los hugonotes, descontentos por la debilidad del rey y de la soberanía del cardenal de Lorena, decidieron raptar al joven rey en el 1560, asaltando el castillo de Amboise y fracasando en su intento, siendo condenados a muerte. Posteriormente fueron presos el príncipe Antonio de Borbón y Luis de Conde, siendo condenados a la muerte. Es decir, aquí ya se forma una guerra, podríamos decir conflictos entre protestantes y católicos, y Carlos IX, siendo un niño de 10 años, heredó el poder, pero la reina madre tomó la rienda del gobierno en calidad de regente y regresó a Escocia. Por lo Catalina de Médicis nombró a Antonio de Navarra lugarteniente general del reino y devolvió la libertad al príncipe de Condé. Convocó el coloquio de Poissy para que representantes católicos otra vez y protestantes expusieran otra vez su credo y que hubiera una reconciliación entre protestantes y católicos. Y la razón es que cada uno pues apoyaban y defenderlas, pero católicos y protestantes se atacaban mutuamente en las calles, en las iglesias, se pegaban los católicos en las calles, había conflictos en las propias iglesias, en un intento para impedir la lucha de las religiones. Se promulgó un edicto en 1562 que concedía a los franceses la libertad de conciencia y de cultos. Era tanta las peleas que ya para evitar que hubiera una guerra civil, pues se permitió en Francia la libertad que cada uno eligiera su culto. Los hugonotes se reunieron en huertos, jardines, granjas, donde predicaban, cantaban cánticos en francés. Los Guisa, indignados, pensaron atacar a los calvinistas y lo hicieron en la aldea de Vassay, en campaña. Os estoy contando las guerras que había entre católicos y luteranos, católicos y calvinistas. La lucha se propagó por toda Francia y ambos bandos cometieron atropellos, tanto calvinistas, hugonotes y católicos cometieron atropellos, saqueos, atrocidades por doquier, destruyendo altares, imágenes. Los protestantes destruían altares, imágenes, templos y asesinando a gente. También lo hacían los católicos. Es decir, en la balanza, protestantes y católicos estaban ahí. El partido hugonote contó con la protección de los príncipes luteranos alemanes, de la reina de Inglaterra, y los católicos tenían el apoyo del Papa y de Felipe II, rey de España. Es decir, los luteranos tenían el apoyo de la reina de Inglaterra, los príncipes luteranos alemanes y los católicos el apoyo del Papa y de Felipe II, rey de España. Se firmó el Tratado de Saint-Germain en 1570, mediante el cual volvía a permitirse la libertad de culto y de conciencia para los calvinistas. Sin embargo, el rey Carlos IX y Catalina de Médicis, viendo la oportunidad de suprimir a los personajes más importantes y peligrosos del partido hugonote protestante, en 1572 efectuó la más terrible matanza, Carlos IX y Catalina de Médicis, la más terrible matanza que se recuerda en la historia con el nombre de la Noche de San Bartolomé. Murió Coligny y Enrique de Navarra tuvo que renunciar a su juramento al calvinismo para salvar su vida, y la lucha se volvió todavía más encarnizada que nunca en toda Francia. La muerte de Carlos IX, sin heredero, se generó una lucha entre los tres Enriques por el poder de Francia, quedando Enrique de Navarra, rey de Francia, Felipe II de España y Enrique de Borbón, a quien correspondió la corona de Francia, renunciando al calvinismo y quedando con el título de Enrique IV. Aquí vemos el castillo de la Dieta de Worms, Enrique IV, del que estábamos hablando. Carlos IX
de la dinastía Valois, Catalina de Médicis. Luego tenemos que hablar ahora, brevemente, que está Felipe II de España, que hubo una contrarreforma. La reforma surge una contrarreforma y ya la Iglesia Católica, que estaba alarmada para contrarrestar el avance de la reforma, por lo que integró un movimiento de oposición llamado la Contrarreforma. Esto nace dentro de la Iglesia Católica, una contrarreforma. Creyentes y religiosos acrecentaron sus esfuerzos para predicar entre los herejes. La orden más famosa fue la Compañía de Jesús, formada por San Ignacio de Loyola, destinada a educar a jóvenes en la religión católica, y el Tribunal de la Santa Inquisición volvió otra vez a funcionar en España. Y también, no solamente España, sino que pasó a América, donde vigiló estrictamente la educación de los jóvenes, tanto criollos como mestizos e indios. Es decir, que en España no teníamos tiempo ahora para hablar de la Santa Inquisición. Se da de nuevo fuerza a la Santa Inquisición para perseguir todo brote protestante. Tuvo una fuerza la Contrarreforma de combate de primera categoría la Compañía de Jesús, fundada por el español San Ignacio de Loyola, después de haber dejado la carrera militar y de lograr años de estudio. San Ignacio fundó una orden religiosa que quiso poner directamente al servicio del Papa. Se conoce como reforma al movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en Alemania a principios del siglo XVI, el cual pretendía una radical transformación en la Iglesia Católica para liberarla de los vicios y corruptelas que padecía, en razón en que la mayoría de los clérigos de la alta jerarquía abusaban, había abusos y el enorme poder ideológico y económico acumulado por la Iglesia durante varios siglos. Es decir, que la propia Iglesia quiere hacer una reforma, no una reforma protestante, pero sí ya salir un poco de la desviación y corrupción que había. Entonces, la contrarreforma, hecha por la propia Iglesia romana, consiste en una serie de acciones reformadoras al interior de la Iglesia Católica para contrarrestar los efectos de la reforma. La Inquisición actuó con mucha fuerza y violencia para tratar de la propagación de la reforma en Europa. Aquí vemos el Papa León X, la Basílica de San Pedro en Roma, Erasmo de Rotterdam, Catalina de Médicis, que hablábamos, San Ignacio de Loyola, la masacre registrada en lienzo y en pinturas de San Bartolomé, donde protestantes y católicos peleaban y morían en las calles. Y ahora vamos a hablar calvinismo y arminianismo. Es decir, hablamos del calvinismo y arminianismo en que había realmente los dos grandes reformadores, dentro de otros muchos, es Calvino y Lutero, y vamos a hablar un poco de las doctrinas de Calvino y también de Arminio o arminianismo. Juan Calvino, en Francia en 1509 y murió en Suiza en 1564, profesor de la Universidad de Ginebra. Jacobo Arminio nació en Holanda en el 1560 y murió en 1609, profesor de la Universidad de Leiden. Hablar del sínodo de Dort fue un año, 1618 y 19, esta primera reunión fue el 13 de noviembre de 1618 y la última, la número 154, el 9 de mayo de 1619. 154 reuniones, tremendo. Fue convocado en respuesta a la protesta arminiana de 1610. Participaron 8 países reformados, 26 representantes. Ambos personajes ya no estaban y fueron sus seguidores quienes organizaron esta asamblea. Es decir, ya los participantes principales habían muerto, no estaban, y quien más hicieron estas asambleas eran los discípulos de estos dos líderes o de varios líderes. Vamos a ver sobre el libre albedrío
5 puntos del amineralismo. ¿Qué dice? Acerca de la depravación parcial. El arminianismo, hablando del libre albedrío, dice que el hombre tiene una depravación parcial, es decir, todo ser humano ha sido corrompido por el pecado, pero puede ser salvo por sus obras y por su fe natural. Tiene libertad de escoger la salvación. Tocante a la elección condicional, en verde, Arminio dice que la elección y la fe salvadora son del hombre. Dios previó desde antes de la fundación del mundo a los que iban a creer. Expiación universal. La muerte de Cristo fue para expiar los pecados de todo el mundo, pero no asegura la salvación de ninguno. Se hace efectiva solamente si el hombre se arrepiente y escoge aceptarla. Es decir, Arminio dice que el hombre, Dios ha muerto por todos, pero la muerte es para perdonar los pecados de todo el mundo, pero no asegura la salvación a no ser que el hombre la acepte y se arrepienta. Bien. Acerca de la gracia resistible. La voluntad, dice Arminio, que el hombre tiene un libre albedrío y la voluntad libre del hombre limita al Espíritu Santo con la aplicación de la obra salvadora de Cristo. La gracia de Dios puede ser resistida o no puede ser admitida. ¿Por qué? Porque Arminio dice que el hombre tiene libre albedrío. Tiene seguridad condicional. La salvación está condicionada a la fe que el hombre tenga. Puede perder la salvación por fallar en mantener su fe y la obediencia o por pecar. Entonces, repito, el arminianismo o Arminio dice que el hombre tiene una depravación parcial, todo ser humano ha sido corrompido por el pecado, pero puede ser salvo por sus obras y por su fe natural y tiene libertad de escoger la salvación. En la elección condicional, la elección y la fe salvadora son del hombre. Dios previó desde antes de la fundación del mundo a los que iban a creer. Tiene expiación universal, sigue diciendo Arminio, la muerte de Cristo fue para expiar los pecados de todo el mundo, pero no asegura la salvación de nadie. Solo se hace efectiva si el hombre escoge, escoge aceptarla. La gracia puede ser resistible porque el hombre tiene voluntad de albedrío, voluntad libre del hombre, limita el Espíritu Santo en la aplicación de la obra salvadora de Cristo. La gracia de Dios puede ser resistida o no admitida o no creída. Y en la seguridad condicional, la salvación está condicionada a la fe del hombre. Puede perder la salvación por fallar en mantener su obediencia. Ahora vamos a ver la predestinación divina, que es lo contrario que predica Calvino a lo de Arminio. Calvino habla de depravación total, es decir, no parcial, como dice Arminio, sino depravación total. Todo ser humano ha sido corrompido por el pecado a tal extremo que no puede ser salvo ni por sus obras ni por su fe natural. Elección condicional. La elección y la fe salvadora son un don de Dios. Él elige incondicionalmente Dios antes de la fundación del mundo a los que quién pueden ser salvos o no pueden ser salvos. Expiación particular. La muerte de Cristo es suficiente para perdonar los pecados de todo el mundo, pero su eficacia salvadora está limitada solamente a los escogidos. Hay gracia irresistible. En su gracia soberana Dios llama y regenera eficaz e irresistiblemente a sus elegidos para salvación. Es decir, el hombre no puede ni aceptarla ni rechazarla. Si eres elegido, la gracia de Dios estará sobre ti. Y perseverancia de los santos. Dios preserva y guarda a sus elegidos para salvación y les da la gracia, el poder y la provisión para perseverar en la fe. Es decir, la salvación no hay que cuidarla y la salvación no se pierde, dice Lutero. Vuelvo a repetir, también como Arminio, que lo repetí con Arminio 2 veces, repito los 5 puntos del calvinismo. Me he puesto el sombrero de arminiano y ahora me pongo el sombrero de Calvino. No el sombrero, sino explicar. En el seminario es explicar cada punto de vista, ¿no? Y cada uno, nuestra denominación Filadelfia, sabemos que tenemos más puntos arminianos que calvinistas. Luego también existe el pseudo-calvinismo, que toma algo de Calvino y algo de Arminio. Y luego está el pseudo-arminianismo, que coge algo de Arminio y algo de Lutero. 4 de Calvino y 1 de Lutero.
o 5 de Arminio y una de Calvino. Pero bueno, estamos centrados ahora arminianismo contra calvinismo dentro del protestantismo. Vuelvo a decir, Calvino, depravación total, todo ser humano ha sido corrompido por el pecado, está depravado, a tal extremo que no puede ser salvo ni por su propia fe, aunque tenga fe, ni por obras. Hay una elección incondicional, que la elección y la fe salvadora son un don de Dios, y Él elige, desde antes de la fundación del mundo, quién va a ser salvo y quién es condenado, antes de hacer bueno o malo. Existe una expiación particular, la muerte de Cristo es suficiente para expiar los pecados de todo el mundo, pero su eficacia salvadora está limitada particularmente a los elegidos. La gracia irresistible, aquí la tenéis, es en su gracia soberana Dios llama y regenera eficaz y irremisiblemente a los elegidos para salvación. Y la perseverancia de los santos. Dios preserva a sus elegidos para salvación y les da la gracia, el poder y la provisión para perseverar hasta el fin. Bueno, pues estos son los 5 puntos que dice Arminio y habla Calvino. Calvinismo engloba el agustianismo, es teocéntrica, centrada en Dios, en la soberanía de Dios, la revelación divina y la predestinación divina. La contra, arminianismo, semipelagianismo, antropocéntrica, centrada en el hombre, que el hombre tiene autonomía, la razón humana y tiene libre albedrío. Acerca de gracia, pecado y voluntad en la estructura del debate. Vemos en este lado izquierdo afirmando el pecado original y la inhabilidad humana. En esta flecha hacia la derecha, el pecado original y la habilidad humana. Vemos, por ejemplo, el arminianismo evangélico, Erasmo, afirmado por Concilio de Trento, el filipismo rechazado del concilio, el arminianismo de Wesleyano, el semipelagianismo, aquí engloba también el arrianismo, monoteísmo casiano, protestantismo radical y arminianismo radical. Bueno, pues esto hemos hablado del arminianismo y hemos también hablado del calvinismo y sería, hermanos, muy extenso seguir hablando de la Reforma. Tenemos que agradecer pues, que el Espíritu Santo utilizó a estos hombres para que hubiera una gran reforma dentro de la Iglesia Católica. Tenemos que decir que no se reformó todo acerca que había que reformarse, porque Lutero y San Agustín tenemos que hablar pues también páginas oscuras que como hombres por supuesto que tuvieron. Hablamos por la gran relevancia, ¿no?, que tiene Lutero para nosotros los evangélicos como protestantes, que tiene sobre nosotros, y que Calvino pues también llevó a gente a la hoguera y persiguió a gente, mató a Miguel Servet, etcétera, etcétera. Y también Lutero pues es conocido, también San Agustín, pues su tratado contra los judíos. Podéis, cualquiera puede verlo en Google, podéis entrar y ver pues tanto los tratados que había sobre los judíos y sobre de Lutero y también de San Agustín. Hubo una gran agitación judía, antijudía, como podéis ver, Sajonia, Brandeburgo y Silicia, y sobre los judíos y sus mentiras. Lutero publicó sobre los judíos y sus mentiras obra al que llega a afirmaciones como que los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, dice Lutero, es decir, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios.
están manchados con las heces del diablo en la que se revuelcan como cerdos, dice Lutero. La sinagoga es una novia impura y una ramera incorregible, una mujerzuela impía. Los judíos, dice en su obra Tratado contra Judaizantes, tienen que vivir en establos como gitanos. Lutero propugna que las sinagogas y escuelas rabínicas sean pasto del fuego y los libros judíos de oración destruidos, que se prohíba a los rabinos predicar y que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. No se le debe mostrar ninguna piedad ni misericordia ni facilitar protección legal alguna. Y estos infectos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado a la impulsión definitiva. Este libro, Lutero parece incluso preconizar su asesinato cuando escribe: seremos culpables de no destruirlos. Esto no solamente es algo de Wikipedia, sino que eso está en una de sus obras, Tratado contra los judíos, y también de San Agustín. Páginas negras de Calvino, páginas negras de Lutero, que luego sirvieron sobre todo en Alemania, porque los nazis no se levantan por la mañana y deciden matar. Había muchas obras desde el año 1700 en 1600 antisemitas en Alemania, en la cual los nazis vivieron. Es decir, el ideal nazi no se levanta por la mañana y tienen este ideal. Ya desde Alemania había muchos prejuicios, como siempre los hubo en todos los países, y persecución y odio contra los judíos, el antisemitismo, y Alemania no estaba alejada de ella. Y con este tratado, y ya anterior a Lutero, tenemos que decir anterior a Lutero, por supuesto, había obras antisemitas, que este no es la ocasión de hablar, allí en el memorial de Yad Vashem, y en el memorial de Shoah de París, y en Yad Vashem en Jerusalén, pues nos hablaban de todas las fuentes que vivieron los nazis antes de surgir al poder, que mucho antes de nacer Lutero ya las había, pero que Lutero tristemente también aportó con su tratado contra los judíos, porque él los predicó y no, la predicación de Lutero hacia los judíos no tuvo el efecto que él deseó, y tuvo un gran recelo ante los judíos. Y bueno, pues también hablar de Calvino en todas estas persecuciones que hubo, la triste muerte de Miguel Servet, pero que no por eso dejamos de reconocer que la Reforma sirvió pues para mucho, ¿no? Sobre todo para protestantes y evangélicos, aunque se eliminó todo lo que tenía que ver con los judíos. No hablamos de la religión judaísmo. En este seminario hemos separado lo que es, si se puede decir, historia bíblica de Israel, es decir, historia bíblica del judaísmo, con el judaísmo que aparece en el periodo intertestamentario, que es el padre o la madre o la matriz del judaísmo ortodoxo actual. Vuelvo a diferenciar, lo diferenciemos en este seminario, las primeras clases, que es judaísmo histórico bíblico, el que participó Jesús y los discípulos, Moisés y los profetas, y el judaísmo que surge después ya de la deportación a Babilonia y que se va a formar realmente en el periodo intertestamentario, en la época de los salmonios. Entonces, también luego, en esa separación que en el siglo II y siglo IV ya se separa el judaísmo del cristianismo, en la Reforma se va a seguir manteniendo de que en la Iglesia protestante se ha eliminado tanto los judíos religiosos, del judaísmo religioso que surge en el periodo almoneo y en la deportación a Babilonia, y también con eso se extirpa o decapita el judaísmo histórico bíblico, que Jesús nació, murió y vivió como un judío. Bueno, estamos viendo de las piedras al reino de Mesías, y vemos pues cómo en la época de Jesús, cuando aparece Jesús, realmente el judaísmo bíblico, la historia bíblica de asentar un reino, nos asienta. Sí que está asentado el reino espiritual, pero el reino material no está establecido todavía. Se tiene que cumplir por los profetas. Este será el final del curso de este seminario y la conclusión de todo esto. El reino de Mesías se titula De las piedras al reino del Mesías, y en toda esa línea que va de las piedras, y en esta vamos en esa línea ya acercándonos pronto al reino del Mesías, estamos viendo cómo el templo tuvo más importancia que Dios,
los diferentes grupos políticos religiosos como saduceos, fariseos, etcétera, etcétera, y luego como la Iglesia primitiva con lo largo de los siglos se va pervirtiendo, se va degenerando la doctrina, llega el papado, surge el protestantismo, surgen las guerras, hay guerras religiosas como la de los 30 años, que no tendríamos tiempo de hablar, y muchas guerras entre protestantes y católicos, muertes de católicos a protestantes, de protestantes a católicos. Hasta hace poco, los 70, pues sabíamos las grandes batallas, incluso había organizaciones que podríamos llamar semi-terroristas, si se permite la palabra, quizá un poco exagerada, pido disculpas, en Irlanda, entre protestantes y católicos, hasta hace muy poco, los años 70. Y bueno, pues seguimos adelante y espero que os haya sido de provecho y de bendición y nos despedimos hasta la próxima clase. Deseo un saludo para todos y nos vemos en la próxima clase.